También recuerda que, por supuesto que el amor era rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres, por Dios, ramo de tigres. Me parece que fue Ricardo Piglia, en una de esas conferencias que circulan por aquí en internet, acerca de Borges, de que desde la primera línea de algunos de sus cuentos, o que muchos de sus poemas, ya revelan, sin que te des cuenta, de qué va todo el texto que estás leyendo. Yo no sé si eso sea del todo verdad, o se aplique, por ejemplo, en todo Borges. En algunos libros sí, en otros no. Pero lo que yo quiero recuperar de esa frase es que si hay un autor en el cual sí puede funcionar, al menos en uno de sus libros, es en El tigre en la casa, de Eduardo Elizalde. Y dentro de ese libro, la primera parte, el retrato hablado de la fiera, donde primero nos dice, el primer poema que viene, que hay un tigre en la casa, y nos pone en situación. Y luego, el siguiente poema es el que me interesa hablar en este video. El que empieza con aquel verso: recuerdo que el amor era una blanda furia. Y continúa: no expresable en palabras. El poema sigue, es de una página y cachito. Y lo interesante es que juega con la memoria. Nos pone en situación de recordar, de remembranza. Y en el recuerdo nos instala un sentimiento, nos presenta un sentimiento, nos lo describe como una blanda furia el amor. Y no conforme con eso, es inexpresable esa blanda furia que es el amor. Y recuerda más características de este amor. Por ejemplo, que era una fiera lentísima, que mordía con colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Eso nos dice, sí lo recuerdo. Sigue abonando en esa idea de describir al amor como una blanda furia, fiera lentísima, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres. Era el amor, según recuerdo, nos sigue diciendo esta voz poética. Hace un listado de testigos de esa blanda furia que es el amor para él aquí. Recuerda bien que los perros se asustaban al verme, dice, que se erizaban de amor todas las perras, de solo otear la aureola, oler el brillo de mi amor, como si lo estuviera viendo. Es decir, el amor viene siendo una blanda furia, fiera lentísima, además rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de flores, y además es tan potente ese recuerdo del amor como una blanda furia, que otros animales, en este caso dice todas las perras y los perros, pueden incluso casi mirar ese amor como blanda furia alrededor de él. Percibirlo casi con la mirada los perros y las perras. Sigue el poema diciéndonos, lo recuerdo casi de memoria. Los muebles de madera, incluso objetos, florecían al roce de mi mano. Me seguían como falderos, grandes y magros ríos. Los muebles se vuelven de agua y conducen, porque él lleva y vivía y portaba el amor como una blanda furia, tanto que hacía de los muebles ríos que le rendían homenaje. E inclusive, continúa el poema, los árboles, aunque no fueran frutales, aún no siendo frutales, nos dice, daban por dentro resentidos frutos amargos. Y viene el cierre del poema, la última parte, los últimos 4 versos. Recuerdo muy bien todo esto, amada.
ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. Ahí termina este poema dentro del retrato de la fiera, dentro del tigre en la casa. Y lo que yo quiero rescatar para que se lleven algo de este video, además de simplemente escuchar los versos, que yo diga los versos, es ver por un lado el funcionamiento del poema y que quizás sea cierto lo que decía Piglia sobre Borges, si no recuerdo mal, aplicado en este poema. Los primeros dos versos ya lo contienen todo. Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras. De nuevo, nos ponemos en situación de recordar, de remembranza de un sentimiento que ya no existe, luego lo sabremos, pero que sin embargo tiene ciertas características únicas y contradictorias, paradójicas. Una blanda furia es un oxímoron, una oposición de términos que parecerían no tener sentido y que también no es expresable en palabras ese amor. Pero esto es un recuerdo y de los recuerdos se recuperan palabras, de las vivencias se hacen versos o se hace prosa, pero se hacen palabras juntas, se hacen mensajes, se hace comunicación verbal en la gran mayoría de casos. Y sigue esa idea general que ya lo vimos en el primer verso, el amor en el recuerdo como una blanda furia, una paradoja, no expresable en palabras hasta ahora que existe este poema. Y sigue con esa idea, la desarrolla, nos dice más sobre ese recuerdo, ampliando la caracterización del amor como fiera lentísima que mordía con colmillos de azúcar y además desprendía los brazos endulzando la herida del muñón que dejaba. Esto sí lo recuerda. También recuerda que, por supuesto que el amor era rey de las fieras, jauría de flores carnívoras. Ramos de tigres, por Dios, ramos de tigres. Según recuerda, eso era el amor. Luego ya dijimos lo de los perros que incluso casi ven esa aureola del amor que él cargaba, que él sentía, que ahora recuerda. Incluso los muebles se transformaban en cosas con movimiento al toque de su mano, con ese amor por dentro. Y los árboles, aunque no dieran frutas, en ese momento regalaban por dentro frutos amargos, como algo imposible, pero que aún así se materializa dentro de esos árboles que no deberían de estar dando nada. Y el cierre, el quiebre, el plot twist, si quieren llamarlo así, es que todo ese recuerdo, ese repaso en la memoria de un sentimiento como blanda furia que era el amor, se le cae, se le rompe por una situación muy concreta, aunque igual de metafórica con animalitos. Ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. Sigue habiendo todavía una paradoja, pensar las abejas en relación con el excremento y pensar la boca inundada de este excremento de estas abejas como si fuera una especie de vómito, que es lo único que le queda ahora que está recordando el amor. Porque recordemos, este poema, recuerdo que el amor era una blanda furia, nos está hablando de la memoria recuperando un sentimiento. Y en el momento actual que lo cuenta esto, que lo dice en versos, que la voz poética nos los comunica, lo que está pasando ahora, dice, es que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. Es decir, ya no queda nada de ese amor más que estos versos, estas líneas, y todo es un recuerdo que se recuerda tan bien cuando ya no se tiene, y lo único que se tiene es un vómito de abejas que se derrumban alrededor
de su cuerpo, de su experiencia, del momento actual, con el buche rematando el último verso, trágico, pero también muy orgánico y escatológico, pero contrastante, vuelve a jugar con las paradojas, pero para cambiar y ponernos en el momento actual de ya no está obviamente el amor, porque solo lo recuerdo como una blanda furia. Mucho de lo que tiene que ver con la literatura y en este caso con la poesía, una vez que uno lo dice parece muy obvio, pero es que los sentimientos son una cosa obvia que hay que ponerla en palabras para más o menos entender nuestra experiencia de estar vivos y todo esto. En este caso yo quise hablarles de que recuerdo el amor como una blanda furia de Eduardo Elizalde, como parte de El tigre en la casa. Y si esto tiene éxito, pues seguiremos haciendo más explicaciones entre comillas en este tipo de contenido, de literatura y de libros. En este caso yo tengo la edición de Tigre Tigre, donde también viene Casa Mayor. Después, si quieren, tratamos uno de sus poemas de Casa Mayor, donde viene igual referencias a animales y también mucho juego con eso de ver los sentimientos, no solo desde la perspectiva sublime e impoluta, sino también desde la cosa escatológica, orgánica, corporal y desagradable. Por ejemplo, pensar que el amor es otra cosa, pensar que estas flores se mueren, por ejemplo, dice uno de esos poemas, los tigres mueren. Es decir, estar en contacto no solo con lo sublime, sino también con lo que se escapa, los excrementos, lo escatológico. Y de eso quería hablarles en esta ocasión. Like, suscribir, ya saben, toda esa wea de que está el video aquí. Entre comillas, la nueva sección de este canal.